Bueno, buenas tardes para todos. Hola Fernando, ¿cómo le va? Qué gusto verlo. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Y bueno, ya nuestros, digamos, televidentes que nos ven, que nos acompañan. Muy buenas tardes. Deseamos que tengan una hermosa reunión que hoy nos va a exponer Juan Carlos, que obviamente, como siempre, es muy completo, muy didáctico, y va a hablar bueno, como siempre, va a hablar del tema de la fe, ¿no? Alrededor de ese tema, que es el tema esencial de la vida del cristiano, ¿no? Y bueno, como siempre les digo, eh, pueden participar, nos dejan un teléfono o un mail, yo les envío el link. Estos son reuniones abiertas, nosotros somos simplemente hermanos que queremos contagiar un poco esa fe que tenemos a otros, con el corazón abierto, gente sencilla, no somos, digamos, especialistas, pero realmente queremos llevar el amor de Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestra vida a otros corazones para encenderlos, para iluminarlos, para que encuentren la paz, el amor, la gracia que nosotros encontramos, ¿no? Porque muchas veces a uno le apena ver en este mundo tanta gente con tantos problemas y tienen, por así decirlo, la solución al alcance de la mano, que buscar a Cristo, ¿no? Encontrar en Él un camino, un camino para enfrentar todos los problemas que nos da la vida, ¿no? Este, que tal vez no es que automáticamente vamos a ser felices, ¿no? Sino que la presencia de Dios nos va a mostrar realmente cómo ir viviendo, sobrellevando y, por así decirlo, sufriendo las situaciones que nos tocan para bien, ¿no? Eh, para sintetizarlo, tal vez yo diría que para ser feliz hay que saber sufrir primero, ¿no? Y de alguna manera en el camino de Dios el Señor nos va guiando, ¿no? Pero ese sufrimiento tiene un propósito y eso es lo importante, ¿no? No es una cosa hecha al azar, sino algo realmente hecho para la gloria de Dios. Eso es lo que, bueno, nos va mostrando el Señor a lo largo de la vida, ¿no? Y realmente después viene la paz, viene la gracia, viene el amor de Dios y es lo que queremos compartir. Bueno, eh, y pueden suscribirse los que no lo han hecho, con gusto vamos a recibir la suscripción. Bueno, Juan Carlos, todo tuyo, queremos escucharte y compartir este momento. Pero antes quería, yo siempre hago una pequeña oración para que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y oídos espirituales. Señor Jesús, aquí venimos de tus pies para honrarte, para bendecir tu nombre humildemente, Señor. Para bendecir al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que tu Espíritu nos ilumine, nos muestre, Señor, tu gracia, tu bondad, y realmente toque nuestros corazones, Señor. Porque vos estás más allá de nuestro entendimiento, pero tócanos, ilumínanos, danos dones y revístenos con tu poder y tu autoridad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Eh, Hablando del tema este de la fe, habíamos visto que los cristianos de todos los tiempos siempre hemos sentido la necesidad de expresar nuestra fe en, en fórmulas, en textos, además de vivirla la fe. Pero la razón humana se maneja también con conceptos, ¿no es cierto?
Y por eso habíamos hablado de dos profesiones de fe centrales, que eran el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, esos dos credos. Y por ser el credo, digamos, que se gestó y maduró en la iglesia de Roma, este, y por ser el que rezamos en nuestras asambleas litúrgicas, empezamos a desgranar el contenido del credo de los apóstoles. Habíamos dicho que comenzaba con creo en Dios. Y habíamos dicho, bueno, el comienzo de todo es Dios y su creación. Ahora vamos a hablar, ese Dios es definido como Padre. Y por eso vamos a hablar un poco de esta situación del Padre. Nosotros, todos los cristianos, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está dicho en Mateo 28:19. Jesús dice, id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, responden creo a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso, su Hijo único y el Espíritu Santo. Es decir, este Dios uno y trino es la Santísima Trinidad. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y también de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios. Está en la raíz de todos los misterios de la fe. Y es la luz que ilumina a los demás misterios. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Porque si bien creemos en muchas cosas, hay una jerarquía en las verdades en las que creemos. Y en la cúspide de la jerarquía de todas los dogmas y verdades que creemos, que aceptamos por la fe, el dogma de la Santísima Trinidad o el misterio de la Santísima Trinidad está por encima de todos los demás. Entonces, en las verdades de la fe, primero la Santísima Trinidad. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. En este párrafo se expondrá brevemente de qué manera es revelado el misterio de la bienaventurada Trinidad, como la Iglesia ha formulado la doctrina de la fe sobre este misterio, y finalmente cómo, por las misiones divinas del Hijo y del Espíritu Santo, Dios Padre realiza su designio amoroso de creación, de redención y de santificación. Vamos a ver estas tres puntos referidos a la Trinidad. Los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la oikonomia, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, y con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la oikonomia nos es revelada la teología, pero inversamente,
Es la teología la que esclarece toda la economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obrar. Esto es con lo que pasa con la persona de Dios y su obra. Cuanto más conocemos la obra, más conocemos la persona del Creador, y cuanto más nos acercamos a la persona del Creador, más entendemos su obra, como pasa entre los seres humanos. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto, uno de los misterios escondidos en Dios, que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra creadora y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Hay huellas de la Trinidad en la obra, en la creación y en el Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Este misterio fue, digamos, inalcanzable para el pueblo de Dios antes de la venida de Jesucristo y del envío de su Espíritu. Y decir que el misterio de la Santísima Trinidad es un misterio revelado a nosotros los cristianos. Vamos a hablar ahora de la revelación de Dios como Trinidad. ¿Cómo es que Dios se reveló como Trinidad? El Padre revelado por el Hijo. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo, pues aún más, es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel. Su primogénito, y a Israel como su primogénito, como primer hijo de Dios, como pueblo hijo. Pues aún más, él es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, su primogénito. Esto está en Éxodo 4:22. Es llamado también Padre del Rey de Israel. Es muy especialmente el Padre de los pobres, del huérfano y de la viuda que están bajo su protección amorosa. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que al mismo tiempo es bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esa ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres. Fíjense que Jesús, cuando nos enseña el Padre Nuestro, para hablarnos de Dios, nos habla del Padre, que es una experiencia humana. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humanas. Aunque sea su origen y medida, nadie es padre como lo es Dios.
Jesús ha revelado que Dios es Padre, pero lo ha hecho en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador, es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto está en Mateo 11:27. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era en Dios y que era Dios. Esto está en Juan 1:1. Como la imagen del Dios invisible también, a Jesús como la imagen del Dios invisible. Esto está dicho en Juan, esto está dicho en Colosenses 1:15, en 1:15. También está presentado el Padre como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Esto está dicho en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Entonces veamos este, eh, cómo Jesús, que en el principio estaba con el Padre, nos hablan de él como la imagen del Dios invisible y nos hablan de él como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con él. El segundo concilio ecuménico reunido en Constantinopla en el año 381 conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea y confesó al Hijo único de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Muy bien. El Padre y el Hijo son revelados por el Espíritu. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito, o sea, de un defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y por los profetas, el Espíritu Santo actuó a través de los profetas y también actuó en el momento de la creación. Entonces, eh, ese Espíritu Santo estará junto a los discípulos y en ellos para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. Esto está dicho en Juan 16:13. El Espíritu Santo es revelado, así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Jesús lo anuncia, vendrá el Espíritu Santo. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la iglesia, tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad. La fe apostólica relativa al Espíritu fue confesada por el segundo concilio ecuménico en el año 381 en Constantinopla. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. La Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Sin embargo, el origen eterno del Espíritu Santo está en conexión con el del Hijo. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es Dios,
uno e igual al Padre y al Hijo, de la misma sustancia y también de la misma naturaleza. Por eso no se dice que es solo el Espíritu del Padre, sino a la vez el Espíritu del Padre y del Hijo. El credo del Concilio de Constantinopla, año 381, confiesa: con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Fíjense, año 381, con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria. La tradición latina del credo confiesa que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Concilio de Florencia, en el año 438, desarrolla un poco más y dice: el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del Padre y del Hijo, y procede eternamente tanto del uno como del otro, como de un solo principio y por una sola expiración. Y porque todo lo que pertenece al Padre, el Padre lo dio a su Hijo único, al engendrarlo. A excepción de su ser de Padre, esta procesión misma del Espíritu, esta procesión misma del Espíritu Santo a partir del Hijo, éste la tiene eternamente de su Padre, que lo engendró eternamente. Esta afirmación, que se llama del filioque, no figuraba en el símbolo confesado en el año 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el Papa San León la había ya confesado dogmáticamente en el año 447, antes incluso que Roma conociese y recibiese el año 451 en el Concilio de Calcedonia, antes que Roma recibiese ese símbolo del 381. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina y entre los siglos 8 y 11. Es así que la introducción del filioque en el símbolo de Nicea-Constantinopla por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de no convergencia con las iglesias ortodoxas. Acá hay un tema, digamos, muy sutil, de definición de la intimidad de la Santísima Trinidad que nos tiene separados de las iglesias ortodoxas. La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, Juan 15:26, esa tradición afirma que éste procede del Padre por el Hijo. La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consustancial entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. ¿eh? Esta diferencia sutil, sin embargo, ha provocado que más de 1000 años estamos separados, al menos en el aspecto, digamos, formal, y en este pequeño detalle doctrinal. Lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu, en tanto que principio sin principio, pero también que, en cuanto Padre del Hijo único, sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementariedad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Bueno, ¿cómo se fue formando el dogma trinitario? La verdad revelada de la Santísima Trinidad ha estado desde los orígenes en la raíz de la fe viva de la Iglesia, principalmente en el acto del bautismo. Encuentra su expresión, sí, quería decir algo, Alejandro. Sí, una consulta. Eh, por lo que vos muy bien explicaste, hay una diferencia entre las iglesias orientales y las occidentales, ¿no? Sí, Bueno, ahora la duda que yo tengo es si es un misterio.
aceptado por ambas partes, tanto Sí. occidental como oriental. Digamos, al ser un misterio, podía, en realidad, eh, digamos, al ser las dos explicaciones plausibles, tanto el oriental como el occidental, puede quedar en misterio. No, no veo por qué, al aceptar que es un misterio, tiene que haber una división por eso. Eso es lo que no me... Porque al formular el credo, notemos que estamos hablando de dos credos, el apostólico que tenemos nosotros y el de Nicea-Constantinopla, que es el que siguen ellos. En la redacción de los credos está sutilmente esta diferencia. Y si bien es una diferencia no trascendente, pero es una diferencia que llevó, entre otras cosas, a ese cisma, ¿no? Este, No tiene nada que ver con la política, ¿no? Esto, digamos. Porque y siempre la política, no, la política atrás jugó su parte, la política atrás jugó su parte, de las por, sutilezas humanas o claro, espirituales hay intereses humanos, ¿no? claro, A claro, veces, pero resulta interesante que, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos el tema del Apocalipsis como la boda del Cordero, el libro del pastor, este pastor que se convirtió al catolicismo, yendo a una misa católica? Bueno, cuando él a raíz de la misa se acerca al misterio de la Eucaristía, al misterio de la liturgia, de la asamblea litúrgica, él primero recurre a las iglesias orientales. Y cuando se encuentra con este tema, eh, ahí él decide inclinarse por la romana. La romana establece una equiparación absoluta en la Santísima Trinidad, mientras que en la oriental está esa pequeña diferencia. o sea, en el Eh, tal está primero el Padre y después el Hijo y después el Espíritu Santo, una cosa así. Según ellos, el Espíritu Santo procede del Padre y según nosotros procede del Padre y del Espíritu. Pero son, Para ellos el Padre y el Hijo sí están en una, digamos, en realidad, el Dios Trinidad lo aceptamos ambos. Nuestro Dios es único, eterno, todopoderoso y Trinidad. Ahora, en en cómo nos reveló el misterio de la Santísima Trinidad, ¿eh? Y por el pasaje de San Juan, del Evangelio ese que yo les leí, sí, este, en Juan 15:26, tal vez después leamos Juan 15:26, el Evangelio de Juan habla del Espíritu Santo salido del Padre, ¿no? Y entonces ellos, bueno, digamos, haciendo, eh, enfatizando ese aspecto, hablan de que el Espíritu Santo procede del Padre. Para nosotros procede de ambos, pero los tres son increados, las tres personas son un mismo Dios, los tres son engendrados, no creados. Y bueno, es una forma de entender e interpretar cómo se nos reveló este misterio, que es lo que estamos tratando. Es decir, cómo se le reveló al hombre este misterio. Y este, ya en los orígenes aparece el misterio de la Trinidad. ¿Por qué? Porque los primeros bautizados, el primer gesto de bautismo, posiblemente haya sido en Pentecostés, o tal vez antes. El primer gesto de bautismo es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí, en la raíz del cristianismo, ya está el Dios Trinidad. Y encuentra su expresión en la regla de la fe bautismal formulada en la predicación, la catequesis y la oración de la iglesia. En la fe bautismal, en la catequesis y en la oración aparece el misterio de la Santísima Trinidad. Estas formulaciones se encuentran ya en los escritos apostólicos, como este saludo recogido en la liturgia eucarística, que dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y esto está en la segunda, esto
lo dice el sacerdote, ¿no? En la misa, pero está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. Durante los primeros siglos, la Iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe, como para defenderla contra los errores que la deformaban. Porque muchos concilios hubo que llamarlos porque estos temas a veces eran discutidos, eran interpretados de otra manera y había que definirlo. No nos olvidemos que en ese momento la definición era muy importante porque separaba las aguas de los que seguían formando parte, digamos, del verdadero pueblo de Dios, del verdadero pueblo cristiano, de los que se iban apartando. Entonces, la iglesia va formulando su fe para profundizar el misterio, por qué creemos en esto, cómo nos fue revelado, y además para establecer una doctrina clara, heredada de los apóstoles, que trazar una raya con aquellos que se iban apartando. Ya en esos siglos había personas que decían que por el dogma de la unicidad de Dios, del Antiguo Testamento sabemos que Dios es uno solo. Entonces ellos hubo unos grupos que no aceptaban la divinidad de Cristo. Decían, no puede ser Dios también, porque Dios es uno solo. No puede ser Dios el que creó el mundo y Dios Jesucristo, porque Dios es uno solo. Bueno, herederos de esa idea todavía llegan a nuestros tiempos. Los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen esa idea, ¿no? Para ellos, ellos no creen en la divinidad de Jesucristo. Ellos, por lo tanto, el dogma de la Trinidad, así como lo entendemos y lo vivimos nosotros, no. Y así pasa también con muchas confesiones cristianas. Bueno, Los mormones también puede ser. y yo de eso mucho no profundicé, pero yo tengo un libro donde habla de grupos apartados y establece las líneas fundamentales con las que se paran. Pero siempre, miren, para establecer eh, qué, qué nivel de fe, qué postulados de fe tiene cada grupo cristiano, y bueno, la regla de comparación, digamos, el fiel contra el cual se va a contratar, es el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles. Y a partir del credo de los apóstoles va a haber algunos que creen una cosa y otros que no. Es decir, hay algunos que aceptan el dogma de la Trinidad, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, no creen en la resurrección de los muertos. Otros que no creen en que los santos podamos tener una vinculación con los santos, que los santos puedan ayudarnos, que nosotros podamos pedir por aquellas almas que están en el purgatorio. Es decir, hemos visto todo el credo y todo grupo cristiano contrastado con el credo, si lo acepta totalmente, está dentro de la Iglesia Católica. Si no lo acepta, y ahí tenemos los distintos grupos, porque también ese credo habla de la Santa Iglesia Católica. Y muchos grupos no aceptan la santidad de la Iglesia. Y entonces, a ver, aceptar la santidad de la Iglesia es aceptar que fue creada por Jesucristo, que Jesucristo dejó apóstoles, que sus apóstoles crearon los distintos grupos eclesiales y que antes de su partida nombraron continuadores. Y es así que a través de una continuidad humana llegamos a la iglesia actual. Todos nuestros obispos podemos decir que han sido ordenados por una cadena humana ininterrumpida que llega hasta los apóstoles. Así como la vida física, la vida vital, también la tenemos por una cadena humana ininterrumpida, vamos a decir supuestamente hasta Adán y Eva, pero para que llegue la vida humana y física hasta nosotros, tiene que haber una cadena ininterrumpida de transmisión de la vida. Y en la fe ocurre lo mismo. Hay una cadena humana ininterrumpida que arranca ya en el Antiguo Testamento y nos llega a nosotros. Fíjense que el pueblo de Israel, más allá de todas sus diferencias internas, etcétera, siguen conservando una identidad como pueblo hijo de Dios. Y nosotros que recibimos esa tradición,
son formados los apóstoles y los apóstoles van dejando una cadena humana que llega hasta nosotros. Creo que alguna vez dijimos, en el rito de consagración de un obispo, porque el obispo es un sucesor, digamos, con todos los poderes como tenían los apóstoles. Así como los apóstoles eran cabezas de iglesia, ¿eh? Los obispos también son cabezas de iglesia. Y cuando son ordenados los obispos, se le imponen las manos sobre su cabeza, además de otras cosas, tal como lo hacía Jesús, tal como lo hizo Jesús con los apóstoles, como lo hicieron los apóstoles con sus sucesores y como lo siguen haciendo los sucesores sobre todos hasta llegar al momento actual. Bien, entonces, Una preguntita. Vos sí, decías que hay grupos cristianos que no creen en la resurrección, ¿no? sí, sí. Y entonces no creen en la resurrección de Cristo. Sí, sí, mira, por ejemplo, los adventistas. Los adventistas, yo no he profundizado en ese tema, pero en una charla me preguntaban cómo era el tema de la resurrección de los muertos. Quedó pendiente, íbamos a tratar ese tema con una chica que es adventista, porque claro, para nosotros Jesucristo muere y resucita, ¿eh? Entonces, y nos abre la puerta a nosotros, que también vamos a morir, y si creemos en la vida eterna, tenemos que resucitar con Él. Eh, Alguna vez hablamos el tipo y el antitipo, digamos, de la tipología. Habíamos dicho que había imágenes, hechos, palabras, situaciones del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento adquirían su plenitud. Bueno, es así como Adán, que es el primer hombre en el Antiguo Testamento, Jesucristo va a ser, a través de la tipología, el nuevo Adán, porque así como Adán fue el primero en la vida, Jesucristo va a ser el primero en la vida sobrenatural de la naturaleza humana redimida. Entonces, Adán, primer hombre de la creación. Jesucristo, primer hombre de la nueva creación, de la redención. ¿Eh? Sí, en realidad todos los puntos del credo de los apóstoles hay distintas confesiones cristianas que aceptan una parte, otra parte no, y generalmente, como este credo, eh, digamos, fue prácticamente cristalizado, como hemos visto, alrededor de fines del siglo IV, pero después los distintos concilios tuvieron necesidad de ir haciendo definiciones, digamos, más explícitas y aplicadas a sus distintos tiempos. Y podemos decir que hasta los primeros 7 concilios, ahí está toda la iglesia unida, Oriente y Occidente. ¿Eh? Después, Oriente no celebró concilios ecuménicos. La única iglesia que continuó con la tradición de los concilios ecuménicos es nuestra iglesia romana. ¿Eh? Hubo un Que a los... acercamiento después, digo que no hace mucho, alguno de los papas, no sé si, no creo que Francisco o el anterior, no se acercaron un poco a los orientales. Hay una gran proximidad, tanto es así que a los concilios vaticanos I y II han venido, al Concilio Vaticano II vinieron representantes de varias iglesias orientales, también la Iglesia Apostólica Armenia, de muchas comunidades eclesiales, porque también hay iglesias orientales que algunas están en comunión con sus, digamos, con sus cabeceras y algunas que no tanto. También hay disparidad en eso, ¿no? Así como en Occidente, también nosotros tenemos los temas de las iglesias o los grupos cristianos que se apartaron a partir de la Reforma, ¿no? A partir del año 1500 aparecieron muchos otros grupos cristianos, pero casi siempre, para establecer la vara en dónde está la diferencia,
eh, tenemos que remitirnos al credo de los apóstoles. Y ahí vamos a ver hasta dónde, digamos, hasta dónde alcanza la fe. Generalmente, cuanto el grupo eclesiástico es más antiguo, cuanto estuvo más tiempo unido con Roma, más pareceres tiene. Por ejemplo, con los orientales es con los que más nos parecemos en el tema de la Santísima Virgen, en el tema de los templos, en el tema de la Eucaristía. Prácticamente es todo igual, salvo pequeños detalles y esta diferencia de tipo, digamos, organizativo que tienen otro papa, ¿no? Con la Iglesia Apostólica Armenia, esa fue la primera que se dividió, pero fue pequeña. Armenia fue el primer país que se hizo como nación, toda la nación se hizo cristiana, se bautizaron todos, el rey. Este, esa iglesia se aparta alrededor del siglo V, más o menos, pero, sin embargo, si uno va a un templo de ellos, no va a haber diferencias con un templo católico. Incluso ellos tienen su propio papa, que hace unos años vino acá a visitar a la comunidad armenia argentina y dio una misa pontificial, o sea, una misa dada por un papa. Y como yo administraba un consorcio donde había muchos armenios que casualmente me habían invitado, yo fui a esa misa. Y me sorprendió la semejanza que tiene con la Asamblea Litúrgica Católica. De hecho, los armenios de estas iglesias están autorizados a participar de las asambleas litúrgicas romanas si es que no tienen un sacerdote o un obispo propio. Porque ellos tienen la Eucaristía, tienen las lecturas, es decir, prácticamente las, el apartamiento de ellos fue un apartamiento más de tipo, por razones políticas. Pero no nos olvidemos que en esa época los reinos tenían sus influencias, ¿no? Y en esa época, por ejemplo, mandar representantes a Roma podía significar muchos meses de travesía desde Armenia y muchos meses, o no sé, o por ahí más de un año, volver a Armenia. Y generalmente cuando venían con las directivas y las nuevas, los nuevos avances en la fe de Roma, por ahí la realidad de Armenia era distinta, tenía otra realidad. Yo cuando conocí la comunidad armenia, que también en Armenia está la iglesia romana también. ¿eh? Acá, por ejemplo, hay una catedral armenia romana que está en el pueblo, en el barrio de Palermo. Y con donde yo hice. ¿Sí, querés decir algo, Fernando? Sí, se llama Nuestra Señora de Narek. Nuestra Señora de Narek, sí. Ahí había una casa antigua y los curas romanos, pero armenios, o sea, en comunión con el Papa de Roma, pero armenios, tenían un confesionario en la Basílica del Espíritu Santo. Yo conocí un sacerdote armenio romano y conocí la casa vieja que había. Estos armenios juntaron plata, hacían kermejes, y un buen día compraron el lote de al lado, tiraron la casa abajo y se mandaron esa hermosa catedral que es Armenia romana. Ahora, cuando yo conocí a los armenios, armenios, ellos se llaman de la Iglesia Apostólica Armenia, ¿eh? Vi las semejanzas que hay y vi que era un símbolo también de unidad nacional. Yo dije, bueno, está bien que tenga su iglesia. Además, les cuento una cosa, Juan Pablo II era muy amigo del Papa armenio. Tanto es así que cuando visitó Armenia, se alojó en la casa del Papa armenio. Este, que se llama Karen King II, Karen King II. Sí, sí, Fernando. Ortiz, y, ¿Cómo no te escucho bien? en la avenida Escalabrini Ortiz y Sí, Córdoba. Por Escalabrini Ortiz está la iglesia de San Jorge, que es, bueno, esa, no, esa es griega, esa es griega. no, es de Antioquía.
Claro, pero es de rito griego. En cambio, la que yo te digo, ellos tienen una ¿Cuál? basílica que se llama San Juan el Iluminador, creo que se llama, que es como una basílica, ¿no? Que yo donde estuve ahí. Y en realidad después de esa misa pontificial, hubo un almuerzo donde sirvieron platos típicos de Armenia. Me acuerdo que sirvieron el famoso pilav. El pilav es arroz con pollo, es un arroz cocido con el agua necesaria como para que se evapore toda cuando el arroz queda cocido. De modo que no se desperdician sustancias disueltas en el agua, ¿no? Con pedacitos de pollo. Y la bebida, que no me acuerdo cuál es el nombre, pero la bebida es una especie de yogur con agua. Y en ese almuerzo pasaron un video donde Karen Quindós empezó a visitar un montón de comunidades, de grupos armenios de su comunidad. Y el video comienza cuando él desciende en el aeropuerto y lo reciben con una especie de bandeja donde hay sal y pan. Y el gesto de la bienvenida al visitante es ofrecerle pan y sal. Él toma el pan, lo pone en la sal y lo come. Y luego, bueno, este, siguen juntos y cada vez que llegaba a una universidad, a un colegio primario, un colegio secundario, a cualquier comunidad, siempre iban a la puerta, lo recibían con la bandeja, el pan y la sal. Y cuando yo vi ese video, donde había tantas instituciones educativas, y la gente misma armenia que yo vi, yo dije, qué buen aporte a la identidad nuestra, el aporte de la comunidad armenia, una comunidad muy sana, muy inteligente, muy laboriosa, muy trabajadora. Es raro, viste, qué sé yo, escuchar de algún armenio delincuente. Tal vez lo haya, no sé, yo no lo he conocido. Sí, ¿querés decir algo? Alejandro, Sí, quería comentar, ya que hablas tanto de la comunidad armenia, que el pastor de nuestra comunidad cristiana es Jorge Mitián. Imagínate que por el apellido es armenia. claro, Mitián es el hermano, hay muchos Mitián, y ellos están relacionados con la iglesia armenia, acá en Buenos Aires claro, también. claro. Bueno, yo conocí un diácono de la iglesia armenia que participaba en los ritos, en las asambleas litúrgicas de ellos, ¿no? Bueno, Inclusive hace poco vino de Armenia Abel Manukian, que va a sí, trabajar como pastor de una iglesia armenia, pero más de corte evangélico, digamos. claro, claro, claro. Bueno, entonces, retomando, durante los primeros siglos la iglesia formula más explícitamente su fe trinitaria, tanto para profundizar su propia inteligencia de la fe como para defenderla contra los errores que la deformaban. Esta fue la obra de los concilios antiguos. Los primeros concilios tuvieron como misión fundamental modelar, tallar la fe, tallar los principios de la fe. Y ayudados por el trabajo teológico de los padres de la Iglesia y siempre sostenidos por el sentido de la fe del pueblo cristiano. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico, substancia, persona, hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente a estos términos, destinados también a significar en adelante un misterio inefable. Porque, ojo, cuando hablamos de un misterio inefable y lo tenemos que plasmar en palabras, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿eh? Porque las mismas palabras pueden deformar, pueden desviar, pueden llevar a error. Entonces, eh, estos términos destinados a significar en adelante un misterio inefable
infinitamente más allá de todo lo que podemos concebir según la medida humana. La Iglesia utiliza el término substancia, traducido a veces también por esencia o por naturaleza, para designar al ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. El término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros. Bien, acerquémonos un poco más al dogma de la Santísima Trinidad. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. La Trinidad consustancial. A esto se le llama la Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo lo mismo que es el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas en esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. Dios es único, pero no solitario. Padre, Hijo, Espíritu Santo no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí. El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo. El que es el Padre o el Hijo son distintos entre sí por sus relaciones de origen. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. La unidad divina es trina. Las personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las personas entre sí, puesto que no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras, en los nombres relativos de las personas. El Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre y el Espíritu Santo lo es a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree en una sola naturaleza, una sola sustancia. En efecto, todo es uno en ellos, todo es uno, donde no existe oposición de relación. A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo. El Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo. A los catecúmenos de Constantinopla, San Gregorio Nianceno, llamado también el teólogo, les confía el siguiente resumen de fe trinitaria. Ante todo, guardadme este buen propósito por el cual vivo y combato, con el cual quiero morir, que me hace soportar todos los males y despreciar todos los placeres. Quiero decir la profesión de fe en el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Os la confío hoy, por ella os introduciré dentro de poco en el agua, y os sacaré de ella. Os la doy como compañera y patrona de toda vuestra vida. Os doy una sola divinidad y poder, que existe una en los tres y contiene los tres de una manera distinta. Divinidad sin distinción de sustancia o de naturaleza, sin grado superior que eleve o grado inferior que abaje. Es la infinita connaturalidad de tres infinitos, cada uno considerado en sí mismo. Es Dios todo entero.
Dios, los tres, considerados en conjunto. No he comenzado a pensar en la unidad cuando ya la Trinidad me baña con su esplendor. No he comenzado a pensar en la Trinidad cuando ya la unidad me posee de nuevo. Bien, así le hablaba entonces a los catecúmenos que iban a ser bautizados. Vamos a hablar de las obras divinas y las misiones trinitarias. Misiones trinitarias. Hay una orden que se llama de los trinitarios acá en Cabildo, que tienen los tres colores de la Trinidad. ¿Querés decir algo, Fernando? La iglesia de los trinitarios. La iglesia de los trinitarios. Claro, está en Cabildo, sí, Sí, ahí en Núñez. sí. Y ellos representan la Santísima Trinidad con tres colores. El blanco el Padre, el rojo el Hijo y el azul el Espíritu Santo. Y entonces sus sacerdotes tienen una casulla blanca y una cruz que es roja y azul. ¿Eh? Roja por la sangre de Cristo, azul por, bueno, por el Espíritu Santo y el blanco por Dios Padre Creador, ¿no? Bueno, sí, ¿querés decir algo? Eh, Quería comentar, ahora que hablaste de dos colores, ¿no? Un interesante aspecto de la física de la luz, ¿no? Vos sabés que el blanco se forma sumando todos los colores, creo, ¿no? Contiene todos los colores. Claro, contiene, pero básicamente los colores son tres, creo, ¿no? Los básicos. El rojo, el bueno, este, y Rojo, azul y amarillo. Pero azul, esos son los básicos que vemos. Ahora, en la televisión color, los básicos es la combinación de otros tres distintos. Pero no importa, seguí. no, pero más o menos lo que quiero decir es que esos tres colores forman uno solo, eso es lo que quiero decir, que eso es blanco, Claro, digamos. claro, está Eso bien, sería un poco para explicar qué es Dios, ¿no? Porque es claro, una suma de factores claro, que es uno. claro, claro. Bueno, entonces, eh, Trinidad, luz bienaventurada y unidad esencial. Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tras el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él. Fíjense, Dios nos predestinó a una filiación filial con Él. ¿Quién dice esto? Esto lo dice San Pablo en Efesios 1, versículos 4 y 5. Es decir, a reproducir la imagen de su Hijo. Esto lo va a decir en Romanos 8:29. Y gracias al espíritu de adopción filial, Romanos 8:15. Este designio es una gracia dada antes de todos los siglos. Esto lo va a decir en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Nacido inmediatamente del amor trinitario, se despliega en la obra de la creación, en toda la historia de la salvación después de la caída, en las misiones del Hijo y del Espíritu, cuya prolongación es la misión de la Iglesia. Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, uno es Dios y Padre
de quien proceden todas las cosas. Uno solo, el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y uno, el Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son sobre todo las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. Toda la economía divina, obra a la vez común y personal, da a conocer la propiedad de las personas divinas y su naturaleza única. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas, sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo. Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. El fin último de toda la economía divina es el acceso de las criaturas a la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. Y ahora vamos a decir una oración, porque este misterio, digamos, los cristianos siempre se han ido acercando a este misterio con distintos grados de fe, de devoción, de recogimiento, y por eso a veces nos es bueno recordar cómo algunos que son más crecidos que nosotros en la fe, supuestamente los podemos tomar como modelo, vamos a decir una oración que decía la beata Isabel, que se llamaba Isabel de la Trinidad, y decía así: Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a olvidarme enteramente de mí misma para establecerme en ti, inmóvil y apacible, como si mi alma estuviera ya en la eternidad. Que nada pueda turbar mi paz ni hacerme salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la profundidad de tu misterio. Pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté allí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Es una oración dirigida a la Santísima Trinidad. Bueno, y ahora, si nos queda tiempo todavía, vamos a hacer un resumen de todos los puntos que hemos visto. Bueno, el misterio de la Santísima Trinidad, dijimos, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de los misterios. Dijimos que en orden de jerarquía es el misterio más importante de todos. Solo Dios puede dárnoslo a conocer revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La encarnación del Hijo de Dios revela que Dios es el Padre eterno y que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, que es en Él y con Él el mismo único Dios. La misión del Espíritu Santo enviado por el Padre en nombre del Hijo y por el Hijo junto al Padre revela que Él es con ellos el mismo Dios único. Con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo procede del Padre en cuanto fuente primera y por el don eterno de éste al Hijo, del Padre y del Hijo en comunión. Por la gracia del bautismo, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad, aquí, abajo en la oscuridad de la fe y después de la muerte en la luz eterna. La fe católica
es esta, que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra del Espíritu Santo, pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una es la divinidad, igual la gloria coeterna, la majestad. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, pero en la única operación divina, cada una manifiesta lo que es propio en la Trinidad, sobre todo en las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo. Bueno, hasta este punto llegamos, comenzando con las primeras palabras del credo. Empezamos con la palabra Dios, y seguimos con Padre, la palabra Padre. Después el credo va a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso. Por eso es que lo que viene a continuación es qué significa, qué entendemos, qué nos puede desarrollar la fe sobre la parte todopoderoso. Que no sé si seguimos un poquito más o lo dejamos para un próximo encuentro. Podríamos dejar para... Claro, lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. Empezamos Muy en bien. horario y bueno, podemos dejarlo para la próxima. Claro, porque el ser todopoderoso habla de la omnipotencia de Dios. Y entonces vamos a hablar de la omnipotencia de Dios, cómo se ha ido revelando a través del Antiguo Testamento y a través del Nuevo Testamento y particularmente lo que nos enseñó Jesucristo, el atributo de todopoderoso. ¿Por qué creemos que Dios es Padre? Recién vimos. ¿Y por qué es todopoderoso? Bueno, eso nos fue revelado. Y eso lo plasmó la Iglesia en el credo de los apóstoles. Amén. Bueno, muy bien, hasta aquí entonces hacemos la pausa. Gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y muy interesante y muy instructivo lo que dijiste vos, porque en definitiva el que adora a Dios Padre, adora al Hijo y adora al Espíritu, porque son una unidad, ¿no? Y una cosa muy importante que dijiste que está en nosotros, ¿no? Los tres hacen morada en nosotros, ¿no? Que tenemos fe. Muy importante. Jesús habla de vendremos con el Padre a morar en el ser humano, en estos Entonces, bienes. es para los que nos escuchan, que los que crean en Jesús, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ellos moran en aquellos que en ellos creen. Y por Pero supuesto, fijémonos que muchos de los misterios que entendieron los apóstoles se les abrió la mente cuando vieron el Espíritu Santo en Pentecostés. A partir de Pentecostés empezaron a entender muchas cosas que antes no entendían, que las habían escuchado, aquello de destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días, lo empezaron a entender después de Pentecostés. Y bueno, el misterio, digamos, de la resurrección, todo. Bueno, muy bien. cada uno tiene que tener su propio Pentecostés, ¿no? De los que se acerquen al Señor, ¿no? Bueno, muy bien. Fernando, con gusto podemos escuchar el cierre de esta agradable reunión. Bueno, le damos gracias al Señor por este momento que nos dio Juan Carlos. Y vamos a pedir una bendición para todos, para Juan Carlos, Alejandro, Mirta, para mí, para todos los que después vayan a escuchar y ver este video. Y rezamos con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén. Aleluya. Muy bien, gracias, Fernando. Bueno, gracias a ustedes, chicos, que tengan un buen fin de semana y esperemos, como decimos siempre, todos que nos escuchan, que nos envíen un mail, un teléfono si quieren participar, si quieren comentar algo, con gusto vamos a leerlo y comentarlo. Y bueno, que todo esto sea para la gloria de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el trino de Dios. Bueno, los católicos en los inicios de nuestras reuniones, de todo, siempre está el persignarse. Al comienzo de la misa, lo primero que hace el sacerdote y la asamblea es decir, estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos reunidos. Amén. Bueno, gloria a Dios, chicos. Buen fin Bueno, de semana. chao, Nuestra hasta la parte, Carlos, próxima. hasta la chao próxima. a todos. Suerte, suerte, hasta la Hasta la próxima. próxima, si Dios quiere. Chao. Chao, chao. Chao. Bueno.